Buenos días, profesora. Este es mi proyecto que me basé en el pensamiento lógico matemático y pensamiento lógico, que lo llamé preguntas matemáticas. El ser humano se distingue se distingue a diferencia de las demás especies por su capacidad de razonar e identificar todo lo que lo rodea, identificar qué es bueno y qué es malo, identificar todas las personas, seres que lo rodean, plantearse preguntas, plantearse problemas a sí mismo para poder mejorar. A través del pensamiento lógico, se puede relacionar de una manera eh, con lo que lo rodea y con los problemas que se generan cotidianamente para así mejorar y desarrollarse como persona y como un ser humano. ¿Qué es el pensamiento lógico matemático? Pensamiento lógico matemático surge a través de las competencias directas. Me refiero a, por ejemplo, nos hacen ver las matemáticas. Las matemáticas es un tema pues, que a casi nadie nos gusta, pero es muy importante para la vida. Nos hacen ver ecuaciones, todo tipo de gráficas, imágenes y todo tipo de cosas. Eso es lo directo. Desarrolla una capacidad de comprender lo abstracto. O sea, nos hacen identificar y comprender qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos desarrollando. A través de números, gráficas, ecuaciones, fórmulas, matemáticas científicas, físicas, lo que sea. Este pensamiento se desarrolla mediante juegos mentales, ecuaciones y lo que he dicho anteriormente. El pensamiento se desarrolla en edades primarias o en edades infantiles de 2 a 6 años, según un psicólogo llamado Piaget, que dice que nos hacen ver distintas cosas con imágenes. Distintas imágenes forman figuritas que nos hacen relacionarlas entre sí para sacar un resultado y así desarrollar nuestra lógica y nuestra comprensión de las ecuaciones y formas y todo tipo de cosas. Al igual que las letras, nos hacen desarrollar ese tipo de pensamiento. Lo que tengo pensado con este juego es hacer que una persona de manera eficaz y de manera rápida pueda pensar, pueda pensar y razonar mediante distintas ecuaciones rápidamente con presión. O sea que con presión y decirla rápidamente puede decir cualquier tipo de resultado sin ni siquiera pensarlo. Me refiero a que, por ejemplo, nos dicen 2 por 4 y nosotros rápidamente tenemos que decir un resultado y el proceso de estimulación o de proceso de, de pensamiento nos hace decir una cosa, nos hace decir cualquier cosa, lo que sea, cualquier número, resultado, lo que sea. Entonces esa es la forma más eficaz de desarrollar este tipo de pensamiento. Eh, Obtener información científica mediante las ecuaciones y mediante las figuras que nos hacen relacionar y nos hacen identificar y nos hacen de una forma de conteo con este juego. Este procedimiento o este desarrollo y este juego lo hace desarrollar de una manera metodológicamente. Nos hace eh, pensar y desarrollar ese pensamiento metodológicamente mientras más vamos jugando, más se nos desarrolla ese pensamiento y más nos da ganas de jugar porque en sí el juego, mediante la diversión, mediante la presión que está con los compañeros, es como de una manera divertida y a la vez eficaz. Como lo dije anteriormente, los pensamientos lógicos matemáticos tienen distintos tipos. Pensamiento lógico matemático. Pues el pensamiento lógico que es matemático, pues tiene pensamiento numérico
con los sistemas numéricos, que es suma, resta, multiplicación y división. El pensamiento espacial, que es con distintas imágenes o tipos de figuras como geométricas. Pensamiento numétrico, que es como gráficas y nos dan unas ecuaciones para identificarlas y realizarlas. Pensamiento variacional, que es como la álgebra, la trigonometría, todo tipo de temas analíticos. En el pensamiento que me basé fue en el numérico, porque es el que más se conoce y el más se domina en sí, en los jóvenes y en los niños infantiles, pues en los niños. La competencia, pues las competencias, las competencias. En sí, eh, mi, mi destinatario con este proyecto, quiero que se desarrolle ese pensamiento lógico matemático de una manera divertida y de una manera que sea más eficaz y más rápidamente mediante la presión, que sea más presionante con los amigos o compañeros. Y en sí el juego es de varias personas, de, es de a 4 personas o grupos, distintos grupos de personas también puede ser. ¿En qué estimula este juego? Este juego estimula en el proceso de aprendizaje cognitivo y proceso de relacionar lo que es. Nos hacen desarrollar con distintos problemas, como ecuaciones, como con las ecuaciones. El medio en el que se desarrolla este tipo de pensamiento, pues como agregado, es en escuelas. La forma en los que los niños, los profesores nos hacen ver que nos hacen ver la matemática de una manera como más fácil, como con figuritas y nos hacen relacionarlas entre sí. Pues acá hablo del área del cerebro. Pues acá voy a hablar del área del cerebro, en qué parte se desarrolla. Se desarrolla en el lóbulo parietal, en el cual es fundamentalmente que se desarrolla la matemática. Todo tipo de pensamientos eh, abstractos y directos. Em, la fórmula numérica se desarrolla en el hemisferio izquierdo. El cerebro se encarga de leer los números de su forma gramatical y la forma derecha es relacionarlos entre sí. En el hemisferio izquierdo se encuentra la capacidad de cálculo, mientras que en el hemisferio derecho se encuentra la capacidad de hacer estimaciones, en el que me refiero al tipo de procesamiento para hacer la ecuación. Existen correlaciones positivas con la capacidad espacial. Fomentar la planificación y la solución más fácil, en el que me baso en el juego para una solución más fácil mediante la presión. Se desarrolla la capacidad de la memoria y la de comprender lo abstracto y relacionarlo mediante diferentes procesos. Bueno, acá voy a explicarles el juego. Mediante un juego de preguntas el cual vamos a coger distintos números, los cuales son suma, resta, multiplicación y división, consiste en jugar en grupos, los cuales se dividen en parejas. Entonces, por ejemplo, son 2 personas y 2 personas. Uno se encarga en decir las preguntas y el otro se encarga en responder. Y en la mitad del juego, o sea, en la mitad del juego, en la casilla 25 se cambian los roles. Entonces el que decía las preguntas, ahora dice las respuestas. Y así el que decía las respuestas dicen las preguntas. Entonces, hay un tablero. Tenemos un tablero, el cual tiene 50 casillas. Entonces, nosotros avanzamos con este tablero con distintas cartas, tarjetas, que tienen ecuaciones matemáticas, que son suma, resta, multiplicación y división. Cada tarjeta tiene un prestigio o
una clasificación por colores, que lo dividí por colores para que sea una manera más fácil de identificar y fácil de distinguir. Entonces, por ejemplo, la suma es verde y tiene 5 puntos. La resta es azul, tiene 10 puntos. La multiplicación es morado, tiene 15 puntos. Y la división es dorado, que es 20 puntos. La división es el rango más alto, cual tiene 20 puntos, al ser la, la, la ecuación más difícil de hacer, la división. Entonces, mediante la complejidad va aumentando el número de puntos o casillas que va a ascender. Entonces, suma es la más baja porque es la más fácil, resta es la que le sigue, la multiplicación es la que le sigue y división es la más difícil. Em, el que llega a la meta gana. Acá hice una representación de lo que va a ser el juego, pues cómo es, para que se lo entienda más fácilmente. La cara, lo que es el círculo, la cara feliz es una ficha. Acá está la tarjeta verde, que suma, la tarjeta azul, que resta, la tarjeta morada, que es multiplicación, y la tarjeta dorada, que es división. Entonces tenemos 50 casillas. Entonces llegamos, cogemos la tarjeta verde, por ejemplo dice 5 más 2, 7, y avanzamos 5 casillas. Eh, eh, una multiplicación, 4 por 3, 12, y avanzamos 10 casillas. Ve, qué pena, 15 casillas. Entonces estamos en la casilla 20. Entonces, por ejemplo, cogemos la, por ejemplo, la tarjeta azul y decimos 4 menos 2 y decimos, por ejemplo, 3, nos equivocamos y retrocedemos en 10 casillas, que es el número, o sea, los puntos que ganamos con esa, perdemos esos puntos. Me hago entender. Entonces, por ejemplo, llegamos una multiplicación 5 por 5, entonces 25, entonces avanzamos 15 puntos. Por ejemplo, nos equivocamos en una suma, 5 más 5, entonces decimos 7, entonces nos devolvemos 5 puntos. Y también con el tiempo, tenemos de 4, de 5 segundos para resolver, para responder, ¿ves? Que 5, qué pena, de 2 segundos para responder. Si nos demoramos, fallamos y retrocedemos lo que es la pregunta en sí, como me expliqué anteriormente. Bueno, listo, profe. Y la conclusión. Eh, pues la matemática es factible y nos hace razonar, nos ayuda a razonar más fácil, nos plantea problemas, nos ayuda a desarrollar una metodología más fácil, un proceso de desarrollo abstracto más, más fácil mediante lo cotidiano. Desde la infancia no lo hace ver, pero mucha gente lo odia, pero es un tema muy importante en el cual es, es no todos destacan, es un tema muy difícil, pero es muy importante para la vida cotidiana. Eh, uno mismo desarrolla esta capacidad con el tiempo, pero muchos con la perseverancia o con juegos o todo tipo de cosas lo desarrolla más, lo tiene más desarrollado que los demás. Unos se demoran más, otros se demoran menos, pero nadie se queda con el mismo nivel de pensamiento. Muchas gracias, profe, por dejarme exponer. Este es mi video y que tenga un buen día. Muchas gracias.